Bien, en esta mañana vamos a ver lo que tiene que tratarse con los casos de distribuciones conjuntas de casos continuos y la independencia de ellos. Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Pero antes quisiera preguntar si tienen alguna duda para poder atenderla y poder resolverla en este momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay, entonces procedemos. Solo pedirles siempre que pues hagan uso del recurso de poner su asistencia, ¿verdad? Que pongan su nombre, su número de carnet y ya con eso ya queda listo. Voy a proceder a presentarles algo. Voy a usar esta opción. Bien, en breve van a tener esta presentación, supongo ya la tienen. Esto es lo que hemos visto en la clase de ayer. Antier sería. Vimos la definición de las variables aleatorias conjuntas y era calcular que la probabilidad, digamos, de dos variables aleatorias se calculara simultáneamente, es decir, que la X tomara un valor y simultáneamente la Y tomara un valor. Entonces esto era lo que se quería responder. La secuencia para resolver esto era identificar el caso que se tenía y a partir de ahí generar el espacio muestral de ese experimento aleatorio. Esa era la parte complicada, digámosle así. En el caso que les presenté como ejemplo, presenté dos o tres, pero el primero fue de lanzar una moneda 3 veces. Entonces se construyó una tabla y en la parte superior se ponía la variable X, en la parte lateral izquierda se ponía la variable Y sus valores, ¿verdad? Y ahí se veía en el centro de la tabla donde la X tomaba un valor y la Y tomaba un valor, se revisaban los valores de los resultados y se veía los que cumplían ciertas condiciones de ser la X igual y la Y igual, y según el número que eran, se ponía ahí uno de tantos, dos de tantos, tres de tantos, así. Y se llenaba la tablita conjunta. Luego, cuando ya se quería responder probabilidades de este tipo, se usaba el esquema de la tabla, digamos sin probabilidades, solo la cuadrícula, y se rayaba de un color una condición y de otro color la otra condición. Ustedes si no tienen colores podrían hacerlo de un tipo de rayado en una dirección, una condición, y con el mismo color en otra dirección la otra condición.
Entonces ya con eso, donde se cruzaba era la intersección y la unión era todo lo rayado, de cualquier tipo de rayado, ya sea a la derecha o hacia la izquierda o donde se cruzaban. Esa era la unión. Lo que se hacía a veces en el caso de la unión era, como toda la tabla debe sumar 1, solo se le restan los valores que no se incluyen y ya me da la probabilidad. Perdón. En el caso de la independencia, era ver que la probabilidad de que la X tomara un valor y la Y tomara otro valor fuera el producto de las conjuntas. Y de ahí se hicieron ejercicios. Entonces eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y en esta clase vamos a tratar el caso de continuas. Digamos que hay una definición parecida a la discreta, pero ahora se tiene que ver con casos así como este. La probabilidad de que la variable X esté en un intervalo diferencial y que la variable Y esté en un intervalo diferencial. Y eso va a ser, digamos, una función h de XY de las dos variables que se estén manejando dentro de los intervalos definidos por sus respectivos diferenciales. Esto se resuelve, digamos, usando integración. O sea que los cálculos de las probabilidades ahora van a hacerse integrando. Y claro, para, digamos, un caso de probabilidad ya se convierte en una región espacial, digamos, en el espacio, porque son dos variables. Y digamos, la función me generaría ya, digamos, un tercer valor que sería como una forma tridimensional, digámosle así. Se integra en dos, es una doble integral, me genera una gráfica así, más o menos. Estos puntos no son los relativos a esta gráfica, pero dan la idea de que ahora al integrar estas probabilidades se obtienen figuras de este tipo. Y la independencia siempre va a ser, digamos, calcular que la conjunta, así como se manejaba aquí, la conjunta de las dos variables, es el producto de las dos marginales. Vamos a aprender a sacar las marginales siempre usando integración y hacer ejercicio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces estos son, digamos, los temas a cubrir en esta sesión. Ahora voy a pasar a compartir otra que ya tiene el contenido. Bienvenidos todos y todas, por si han llegado un poquito después que di el saludo. Son bienvenidos siempre. Voy a compartir la otra. Y si yo la estoy subiendo aquí, ustedes ya las pueden descargar ahí, porque es una forma diferente. Y siempre las estoy subiendo en el campus, o sea que todo lo que estoy haciendo va quedando registrado en el campus. Alguien mencionaba el día de ayer que podíamos tener el video de la clase 5. Yo no lo tengo, entonces si me lo puede compartir o mandarme el enlace, le voy a agradecer. Estoy algo afónico, no sé, me está fallando la garganta, me van a ver tomar un poquito de agua. No es aguardiente, sino que es aloe vera. Verás. Bien, este es el tema. Vamos a comenzar con la definición. Para una variable aleatoria que es continua, la vamos a llamar como X. La distribución se determinaba usando la función de densidad de probabilidades. Le hemos puesto aquí F minúscula o F de P se le pone a veces, pero en términos infinitesimales se calcularía así. Digamos, como es una función que es continua,
las probabilidades en un solo valor, como antes que se calculaba la probabilidad de que x fuera igual a x minúscula, ya en el caso continuo no se puede porque eso sería como estar integrando en un solo punto y eso no tiene área bajo curva, digámosle así. Entonces, por eso se considera un intervalo, en este caso infinitesimal, donde a partir de la x me desplazo una cantidad de delta x y los x oscilan entre esos dos valores, x y x más delta x. Esto se calcula usando la función multiplicada por el diferencial. En realidad es una aproximación, porque esto es la base, que es el diferencial, donde se mueve en el eje x, la distancia en el x hasta x más delta x es delta x, la diferencia. Y la altura es lo que se denota con la frecuencia, ¿verdad? O sea, lo que sería la altura del rectángulo, que este es base por altura, que sería un aproximado al cálculo de probabilidad en el caso infinitesimal. Y esto pues me daría un aproximado al área de bajo de la curva en, en este intervalito infinitesimal. Mientras más intervalos una, digamos, mejor es la aproximación. Esto es porque, digamos, se aplica la ley de los grandes números también. Si este número de intervalos tiende a infinito, la respuesta va a ser exacta. Para la conjunta, cuando ya son dos o más variables, se usa este mismo concepto, pero generalizando a dos variables, entonces tengo una que se llama x y una que se llama y, siempre unidas por la conjunción y, porque es algo que se da simultáneamente. La x toma valores en el intervalo diferencial x a x más delta x y la y en el intervalo diferencial de y a y más delta y. Y esto se denota ya no por una f, sino que ahora una h que depende de los dos valores, el que se toma en x y el que se toma en y por sus respectivos diferenciales. Entonces aquí me daba un rectángulo. Esto ya no es un rectángulo, sino que es como una viga, porque digamos tengo el diferencial en x que va en una dirección, el diferencial de y que va en otra dirección y la altura que me la está dando, digamos, la forma de la función. No es realmente recta, ¿verdad? Entonces podría ser recta o no. Entonces esto sube una altura y en la punta tiene la forma que tiene la función de las dos variables. Podría ser una curva para abajo, para arriba, podría ser algo que sea sinuoso, cosas así, ¿verdad? O sea, uno puede imaginarse todas las formas posibles que puede tener una viga en la parte superior. Lo más simple es que sea plano, pero después de plano, cualquier cosa de subidas y bajadas de forma suave en la superficie de la viga, entonces se puede obtener con esta ecuación. Esto ya es algo que se ha estudiado, o sea, no es algo nuevo, ¿verdad? Así es la definición y así funciona. Gráficamente se podría ver algo así. Si, digamos, quiero verlo infinitesimalmente graficado, en una parte tengo la X, en otra tengo la Y. Entonces la H sube acá, saliendo de la pantalla hacia mi persona, la altura que define la función, ¿verdad? Y en la punta tendría la forma, digamos, que se define con la condición h de xy, cómo se da la relación entre las dos. En una situación real hay que calcular algo así, digamos, en general, ¿verdad? A es un valor y B es otro valor, la X oscila ahí, la Y oscila entre estos dos valores. Pude haber puesto aquí A y B también, pero para diferenciar que esta es la X es una variación y la Y es otra, y que los valores A, B, C, D no necesitan ser, digamos, A igual a C y B igual a D, se ha puesto así. Pero podría ser que en un caso coincidan, ¿verdad? Que A sea igual a C y que B sea igual a D. Entonces ya sería una cosa así como un cuadrado.
En realidad lo que se hace para resolver esto es integrar dos veces, ¿verdad? Una para X y una para Y. Entonces aquí se ha puesto primero Y, o sea que la integral que va más cercana a la H, la más interna, es el diferencial, digamos, el que me dice cuál de las dos variables es la que domina la relación. Como es Y la que está más cerca, digamos, en este caso, entonces los límites de integración son los de Y, CD. Y como después de haber integrado con respecto a Y, debo de integrar con respecto a X, la otra integral, la más externa, va con los límites de integración del diferencial que está más externo. Entonces este es un esquema de resolución de probabilidades que son continuas en cualquier caso, porque esto va a funcionar para cualquier A, cualquier B, cualquier C y cualquier D. Entonces así se resuelve. Esta es la fórmula, digamos, para resolver probabilidades conjuntas de casos continuos. Vamos a ver eso. Aquí hay un ejemplo. Me dice, suponga que se tiene la siguiente función conjunta de x y y. H, dada por esta expresión, si la x está oscilando en este intervalo y la y está oscilando en el mismo intervalo. Entonces se calcula haciendo 6 por x por y cuadrado y 0 en cualquier otro lugar. Entonces, si no está en el cuadrado unitario, porque esto en x, digamos, va en una dirección, lleva en otra dirección, pero los intervalos, digamos, de la x y la y son el mismo, o sea que me genera un cuadrado unitario como el que tenía, pero digamos con uno de los vértices en 0, 0 y el otro de los vértices en 1, 1 y el otro vértice en 0, 1 y el otro en 1, 0. Así sería, digamos, en este caso cuadrado. Pide que haga el gráfico y que calcule estas tres probabilidades. Observen, el gráfico hay que hacerlo en 3 dimensiones, porque así resultan este tipo de figuras. Y al calcular las probabilidades quiere 3 casos. Primero, que la X esté oscilando entre 0.5 y 0.75. Que la Y esté entre 0 y 0.33. En realidad esto sería entre un medio y, ¿qué sería? Si hablamos de cuartos, va, porque va en puntos 25, sería entre 2 cuartos y 3 cuartos. No es igual a 2 cuartos, pero sí es igual a 3 cuartos. En realidad, en la integración, esto no influye, no tiene nada, ningún efecto que lleve el igual o no lo lleve. Lo mismo pasaría aquí entre 0 y un tercio. Este sería entre un medio. La X debe ser mayor que un medio y la Y debe ser mayor que un tercio. Como estamos en el intervalo unitario, entonces estaría hablando de la mitad superior y aquí desde los 2 tercios que hacen falta, ¿verdad? Para este caso. Y aquí no menciona la Y, solo menciona la X. ¿Se puede calcular en un caso como este para una sola variable? Sí se puede. Cuando no se pone la otra variable, entonces se asume que es en todo su dominio, o sea que la otra variable va de 0 a 1 cuando no se pone. Solo se pone la que cambia, digamos de 0.5 a 0.75, igual que al principio, pero ahora la Y no va de 0 a 0.33, sino que va de 0 a 1 en este caso. Así se hace, y con esto vamos a ver cómo se resuelve con Scilab, ¿verdad? Porque es lo que tenemos para nuestro uso. Primero hay que hacer la gráfica. Y estos comandos que estoy emitiendo son comandos que me permiten crear la gráfica. Y voy a hacer un plot ahora en 3 dimensiones, no un simple plot de X, Y, Z, sino de 3D. Y al hacer la gráfica, primero se define la variable X. Observen cómo vamos de 0 hasta 1. Lo hace chiquitito para que sea mejor la resolución de la gráfica, porque estos son un centésimo.
un décimo, un centésimo. Entonces divide en 100 partes, en 101, digamos, porque comienza en cero, eh, el intervalo unitario. Hace que y sea igual a x, o sea que los dos tienen la misma dimensión. Y esto siempre es necesario o importante porque no puedo hacer gráficas donde la x tiene más valores que la y o al revés. Los dos tienen que tener igual número de valores para hacer un plot. Eso siempre es así. Y se definen estas dos nuevas variables, xm y ym, como un engrid es una función. Si usted no entiende ahorita qué significa alguna de estas funciones que se están usando o formas de definición, entonces no se preocupe, vaya y busque en el help de Scilab y le va a dar cómo se usa y qué significa y qué es lo que hace. Def está definiendo una función, en este caso va a ser una función de tres variables. La primera variable es z, que es función de otras dos variables. O sea que este es como, digamos, el esqueleto principal de la definición de la función. Cómo relaciona las variables o quiénes son las que se van a relacionar. ¿Quiénes? Y digamos aquí lo que me está diciendo que la z es una función de la x y la y. Y después de la coma, observen que va entre apóstrofes. Y después de la coma, siempre entre apóstrofes, se define cómo es que la z se construye a partir de la x y la y. O sea que esta es la forma de definición. Es 6xy cuadrado. Observen que va a un punto porque está manejando variables. Entonces las variables tienen que ser correspondientes. Y para que sean correspondientes y agarre elemento a elemento de la x y la y que son iguales, que agarre el 0 y el 0, el 0.01 y el 0.01 y así sucesivamente para las operaciones, hay que poner el punto. Porque si no, va a querer hacer operación matricial porque estas se convierten en vectores. Este es un vector fila y la y se convierte en un vector fila también porque es igual a la x. Si yo no le pongo el punto, va a querer hacer este vector por este vector. Entonces ahí me va a dar error porque no son, digamos, dimensionalmente correctas las operaciones producto matricial de dos vectores fila. Entonces hay que ponerle el punto. Y lo mismo hay que ponerle al cuadrado porque al elevar la y no quiero que haga y por y, sino que haga cada elemento de y elevado al cuadrado, porque esa es la forma que me dieron en el ejercicio, ¿verdad? Que era el 6 multiplicado por x y por y cuadrado. Y luego lo único que hace define la z como una función, como digamos así como está acá, pero ya cambia los parámetros que tengo formales, digámosle aquí, que son x y y, con los valores que voy a utilizar del cálculo, que son los que provienen del engrid, y luego hago el gráfico. Cuando hago el gráfico obtengo una figura como esta. Lo vamos a hacer en Scilab para que lo veamos. Quizás lo hacemos ahorita. Ok, veamos entonces, vamos a compartir el, el escritorio. ¿Estamos bien hasta ahorita, señores? Excelente. Gracias, ya, ya. Entonces, en Scilab, yo ya tengo Scilab por aquí, solo que no me quiere hacer caso. Lo de siempre, se me hizo toda la pantalla. No importa, así lo voy a dejar ahorita, después vemos el chat. Aunque creo que ustedes siempre lo ven. No voy a usar, bueno, sí, voy a usar esta, porque aquí ya lo hice. Entonces solo voy a retomar algo que ya hice. Y fue anoche, ¿verdad? Entonces debe ser este. Aquí está definiendo las, las instrucciones.
como solo las copié y las pegué, hizo exactamente lo que le dije. No habría problema con la X, con la Y, el XM, el DEF, el Z, porque llevan punto y coma, pero al darle Enter a plot, como no llevo punto y coma, va a ejecutar. Entonces lo voy a hacer. Y ahí está. Y este es el gráfico. ¡Wow! Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer con el gráfico. Se puede rotar, se puede ver de otras formas, verlo en el plano. Tenemos, digamos, estas herramientas donde tengo aquí rotación. Entonces, al tener la rotación activada, sería right click and drag to rotate. O sea, right, yo tengo, digamos, en el mouse dos botones, izquierdo y derecho. Pero aquí me dice que le dé clic con el botón derecho y que lo mueva sin soltarlo. Entonces con esto puedo ver que es una especie ¿de qué sería? De hoja que se levanta de la esquina y, y tiene, digamos, un comportamiento ahí. Digamos, es la hoja de esta esquinita se levantó una altura y solo una esquina levantada de las cuatro esquinas. Esa es la gráfica de esa función de 6xy cuadrado. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque uno puede ver que es un plano realmente. Ahí, digamos, da la idea de que es un plano. Me está costando porque como, digamos, es con el mouse la visión, pero también uno puede darle vueltas y verlo, digamos, por debajo, así. Da la idea de cómo es la gráfica tridimensional. Con eso ya podemos hacer cualquier tipo de gráfico que nosotros estemos realizando. Quizá ahora lo que sigue es calcular las probabilidades. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver. Eh, Sigamos con la presentación. Bien interesante, ¿va? Ah, ya lo estoy presentando. ¿Cómo puedo hacer para ver entonces la presentación? Quizás solo retomándola. No sé. Ahí llegué a un impasse. ¿Alguien sabe cómo retomar una presentación ya presentada? ¿Qué es esto? Mostrando. Tal vez sí. Ok. Entonces íbamos en otra diapositiva. No debería salirme entonces para estar presentando, porque si no tengo que volverme, no puedo dejar de donde estaba. Ah, siempre se aprende algo. Pero necesito estar viendo así para irles mostrando en Scilab. Mm, No sé si tengo aquí otra opción. Pero como si dejo de compartir, entonces ya no se va a ver. Entonces voy a hacer algo, voy a compartir todo y después voy a ir a Scilab y a Wolfram Alpha para que lo veamos. Ustedes tomen nota de esto, ya tienen la presentación.
La primera de las probabilidades era que la x estaba entre 0.5 y 0.75 y que la y entre 0 y 0.33. Sería esta doble integral de la función h de y de x, porque pone primero y, entonces va a integrar primero de 0 a 0.33 y el resultado de eso va a ser después integrado con respecto a x de 0.5 a 0.75, que son los límites de la x. Entonces integra, esta es fácil de integrar, porque va a integrar con respecto a y, 6x sale, solo voy a integrar y cuadrado de y, porque el de x no se toma en cuenta. Entonces al integrar y cuadrado de y, ¿qué sería la respuesta? Entonces sería 3, ¿verdad? No, 1 sobre 3, y cubo sobre 3. Entonces y cubo sobre 3, como este 6 con el 3 del y cubo se hace 2, se simplifica el 3 con el 6 y me queda solo 2xy cubo. ¿Qué es lo que voy ahora a integrar con respecto a x? Bueno, todavía tengo que evaluar el y cubo entre 0 y 0.33. Cuando lo evalúe en 0.33 le resto cuando lo evalúe en 0. Entonces y cubo en 0.33 menos y en 0 al cubo, ¿verdad? Me quedaría siempre evaluado en el cubo. Y a que sería, digamos, lo que me va quedando de la expresión, eh, como n entre 6, pero después de haber hecho la simplificación quedó así, queda esto, 2x sobre 27, al hacer ya la evaluación en el un tercio, ¿verdad? Un tercio al cubo es 1 entre 27, es 1 entre 3 al cubo, entonces queda 27, 1 entre 27 por 2x, diferencial de x, de 0.5 a 0.75. Al integrar esto, que también es bien fácil, saco el 2 entre 27 fuera de la integral porque es una constante y solo me queda la integral de x, que sería x cuadrado sobre 2, evaluado y después multiplicado por el 2 entre 27, me da esto. Fácil, porque es fácil la integral, por eso se ha elegido. Este es un ejemplo que está en el libro de texto. Ustedes lo van a encontrar ahí desarrollado también. Y para hacerlo en Scilab tendríamos, esto habría que copiarlo porque lo vamos a desarrollar en Scilab. Primero vamos a llamar una integración, la integración que se hace primero con respecto a y. Entonces va a integrar esto, ¿verdad? El y cuadrado nada más, porque el 6x no se toma en cuenta. Va a integrar el y cuadrado desde 0 hasta 0.33, desde 0 hasta 0.33 con respecto a la variable y, que también se pone entre apóstrofes. Lo que voy a integrar va entre apóstrofes con el punto circunflejo porque no quiero hacer multiplicación, sino elevar al cuadrado. Y aquí, como estoy integrando con respecto a esta variable, tengo que poner la variable de integración y aquí los límites de integración. Y la respuesta me da esto, que fue, no lo saqué, ¿verdad? Pero sería como haber integrado esta primera parte y ponerla en decimales. Y luego hay una segunda integral, que sería esta otra, pero ahora va a integrar esta expresión 6x, digamos, porque lo había dejado fuera del integral, multiplicado por el resultado de la primera integración, que sería i1. Voy a integrar con respecto a x desde 0.5 hasta 0.75, que es con respecto a donde varía la variable x. Y luego, al integrar, solo doy enter y me da la respuesta, que no da exactamente igual, observen, porque aquí da exactamente 6 y aquí da 2, no es exactamente igual, pero digamos, es buena a las décimas, centésimas, a las milésimas, falla en las 10 milésimas y no falla más que 4, digamos, un poquito cerca de 4 10 milésimas. O sea que es razonable la respuesta, es aceptable.
como yo les pido 4 decimales, entonces ustedes tendrían que haber puesto 12 aquí. Y yo se las tendría que poner buena, porque aunque no les da exactamente 16, digamos que cuando yo esté evaluando, tendría que poner que hay una diferencia más o menos de 4 10 milésimas para que ustedes den su respuesta correcta también. Se las pondría buena. Es algo que se hace en Moodle. Este es el otro ejemplo. La X mayor que y la Y mayor que. Entonces, realmente es como tener esto, ¿verdad? Porque si es mayor que 0.5, entonces va de 0.5 hasta 1. Y si es mayor que 0.33, va de 0.33 hasta 1. Ya no hay más de 1. Al resolver usando Scilab, porque sería una integral como las que acabamos de ver, aquí están las dos integrales. Esto sería el caso teórico y este sería el caso de Scilab, las dos integrales. Y este caso, el caso teórico se resuelve con este valor y usando Scilab se usa, digamos, las dos integrales y me da este valor, aquí me da exacto. Aquí falla por 8, aquí es exacto. Entonces es, digamos, resultado de las iteraciones y de las aproximaciones numéricas que usa esta función integrate, que no me da exacto el valor teórico o analógico, digamos, que tengo de solución, pero es aceptable. Entonces, quizá poner en claro esto. Siempre que se habla de una conjunta de dos variables, debe satisfacerse estas dos condiciones, que es como en el caso de una variable, ¿verdad? Solo que en el caso de dos variables son dobles integrales desde menos hasta más infinito, como es en general para todas las funciones. Esto debe ser 1, porque está integrando todo desde menos hasta más infinito. ¿Qué queda? Nada, fuera. Todo se incluye en las dos variables. Al incluir todo de todos, de las dos variables, entonces tiene que darme 1, acumulado todo. Eso es como sumar todos los valores de probabilidad posibles en el caso discreto. Debe sumar 1. Y también las conjuntas tienen que ser positivas, como en el caso de las probabilidades, ¿verdad? Todas las probabilidades están entre 0 y 1, pero aquí solo pide que sean positivas. Esto es para todos los XY. Esas son las condiciones básicas. Y la otra es que en realidad en estas desigualdades no necesita poner menor o igual o menor o alguna especificación de las desigualdades porque son equivalentes. El menor es lo mismo que menor o igual y el mayor es lo mismo que mayor o igual. Entonces no hay ninguna dificultad si pongo o no pongo el igual para que lo tengan en consideración cuando estén haciendo los cálculos. Entonces, ahora pasamos a esta situación. Si yo tengo la conjunta, obtengo las marginales integrando, digamos, si quiero la marginal de X, que le voy a llamar F, integro la conjunta con respecto a Y. Entonces, si integro con respecto a Y, lo único que no voy a tocar aquí es la X. Por eso va a quedar en términos de X. Y le voy a llamar G de Y a la conjunta de Y, a la marginal de Y, perdón. Si integro la conjunta, toda la conjunta, en todo el dominio donde esté definida, con respecto a X, así al integrar resuelvo el caso con respecto a X y me queda la que no toqué, que es Y. Entonces por eso es que se hacen de este tipo las marginales, una integración con respecto a la otra variable que no se va a sacar. Digamos, si quiero de X, integro con respecto a Y. Si quiero de Y, integro con respecto a X. Así se hace siempre. Y aquí hay un ejemplo. Si yo quiero, digamos, las marginales de esto, ¿qué tendría que ser? Bueno, integrar esto con respecto, si quiero la marginal de X, entonces voy a integrar con respecto a Y. Y está en el denominador.
La x sale y me queda la 1 sobre y cubo, sería y a la menos 3 más 1. Quedaría y a la menos 2 sobre menos 2 y eso sería la integral en todo el dominio de y que va desde 1 hasta más infinito. Y esa sería la marginal. Y la marginal de y sería integrar con respecto a x. Entonces sale el 4y cubo y solo voy a integrar x de x. Sería x cuadrado sobre 2. Con el 2 me quedaría 2 sobre y cubo. Como voy a integrar desde 0 hasta 1, entonces lo que quede, ¿verdad? Que el número se agregaría ahí, como es 2, entonces solo sería 2 todavía más. Y ya me daría la marginal de x. Y así. eh, y después dice, encuentre densidades marginales y esta probabilidad. Esta es una probabilidad condicional. Como ya sabemos que cuando uno evalúa la condicional, entonces es la probabilidad de la probabilidad del primero por el segundo entre la intersección. Entonces eso es lo que se resuelve, ¿verdad? Aquí es la probabilidad del primero y el segundo entre digamos, el que ya se dio, digámosle así. Es la probabilidad de que sea menor que 5, dado que es mayor que 6 el y. Entonces es la probabilidad de que este sea menor que 5 y mayor que 6, dado que el que ya se dio es que y sea mayor que 6, va en el denominador. Eso algo, así es como se calcula siempre. Esa respuesta debe dar 0.25, digamos. Y ahora se hace uso de Wolfram alfa para resolver. Entonces, al resolver en Wolfram alfa, uh, digamos 1 entre y cubo, hay que ver las definiciones, ¿verdad?, de la función para que, digamos, hay que retomar esto. Como quiero encontrar la marginal de x y la de y, entonces, si voy a encontrar la marginal de x, digamos, saco el x y integro con respecto a y, donde y está definido. Entonces, aquí se integra con respecto a y 1 entre y cubo, desde 1 hasta infinito. Y eso me da, bueno, cuando ejecuto en Wolfram Alpha, él me identifica que al escribir esto, integral of esta expresión, from 1 to inf, lo escribe él así como solución y me da de respuesta un medio. Vamos a verificar eso. Entonces ya sé que este es un medio y que va multiplicado por la otra expresión que no evalué, ¿verdad? Que era x, para que ya quede. Después hace esta integral de 0 a 1 de 4xy cubo para encontrar la marginal de y. Como está, digamos, aquí como no le puse la x, no me da la forma marginal de un solo, sino solo la integral. Y aquí, digamos, sí lo hizo, ¿verdad? De esto mismo, pero ya incluye la expresión en x. Y quizás es mejor usarlo así como está en estas dos últimas, porque, digamos, aquí de un solo me da la marginal. En una es 2 sobre y cubo y en la otra es 2x. Esta sería la marginal de y, esta sería la marginal de x, porque estoy integrando con respecto a y, porque estoy integrando con respecto a x. Pero también se puede hacer de un solo el cálculo de todo. Digamos, bueno, en este caso se ha integrado eh, bueno, como aquí es la x y la y.
Entonces es una conjunta de x y y que sea menor que 0.5 la x va de 0 a 0.5 y que la y es mayor que, 6 es de 6 hasta infinito y va a integrar la conjunta que era lo que tenía inicialmente con respecto a y primero porque ha puesto primero la relación en y, que es lo que dice aquí, double integral de la función from 0 to, o sea que pone primero, digamos, lo que va después, aquí, ¿verdad? En la integración, porque va a integrar de derecha hacia izquierda, digamos, entonces va a integrar primero de 6 a infinito en y después va a integrar de 0 a 0.5 en x, así lo va leyendo. Entonces va a hacer esta integral. Él escribe que esto que hizo en la pantallita que pone Wolfram Alpha se identifica o se entiende como esto. Si usted ve que está mal escrito, entonces lo cambia y va a cambiar la forma de integración. Eso es, digamos, como eh, un tip, ¿verdad? Porque a veces uno lo escribe y no se fija cómo lo escribe. Pero lo puede ver antes de, o él lo va a calcular igual. Pero si está mal escrito, lo vuelve a escribir bien. Ya. Entonces, eso sería la parte de arriba. Y la parte de abajo es que y sea mayor que 6. Entonces, desde 6 hasta infinito, de solo y, ¿verdad? Porque aquí no involucra las dos, solo involucra la y. Y la y sería 2 sobre y cubo. Entonces, integra eso y me da este valor y me lo da aproximado. Entonces ya solo me hace falta hacer el cociente de estas dos expresiones. Y al hacer el cociente lo hago en Scilab normalmente, agarro el valor y el otro valor y ya me da 0.2499. Esto es bien cercano al valor exacto que es 0.25. Entonces, la respuesta está bien, no hay ningún problema. Bien, hasta ahí digamos todo tranquilo, ¿verdad? Esto, como está en la presentación, ustedes lo pueden tener fácilmente y probarlo. Y luego lo de las continuas, que en general se define como esto. La conjunta igual al producto de las dos marginales. En el ejemplo que se acaba de ver, la marginal de x me daba 2x y la marginal de y me daba 2 sobre y cubo. Al multiplicar me da 4x sobre y cubo, que era igual a la función original. Entonces son independientes. O sea, es algo fácil de verlo, ¿verdad? Ya estoy en la última diapositiva, entonces lo que sigue es probar con Scilab y Wolfram Alpha, a menos que tengan algo que preguntar. Y espero que no, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi escritorio para que lo veamos. Y no sé qué quieren ver primero. Wolfram Alpha mejor va, de un solo. Ok. Bueno, esto fue lo último que calculé. Habría que estar viendo, digamos, qué es lo que se quiere hacer. Quizá para comenzar podemos hacer la doble integral, así, porque lo tenemos listo, ¿verdad? Pero, ¿de qué? Sería 6xy cuadrado, la que vimos primero. La x va de 0.5 a 0.75. Y la y va de 0 a 0.33. Doble integral
Entonces, aquí estoy diciendo que va a integrar primero con respecto a y porque es lo último que escribí, y después con respecto a x. Y él me muestra, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo. Y me dice que lo que está haciendo es la integral de punto 5 a punto 75 y de 0 a punto 33 de la expresión 6 por x sobre y cuadrado. Era lo que teníamos. Y esto, pues, que no me da solución. Debería darme la solución, que debe ser como 0.011 y algo. No sé por qué no me da la doble. Aquí quizás lo identifica bien, ¿verdad? Pero quizás aquí está poniendo 6 por. Entonces voy a ponerle paréntesis como para identificar el numerador y el denominador. Pero no debiera ser esto el problema de por qué no lo calcula. Ajá. Ahora lo escribe mejor, pero igual no me da la respuesta. Y yo no necesito. Ah, me dice que la integral no converge. O sea, el tipo de integral no converge. Es un problema, ¿verdad? Porque en el gráfico que veíamos, el gráfico se levantaba hacia infinito. Entonces, en ese caso, el gráfico no converge, pero por eso no puede calcular. Eso puede darse, ¿verdad? Que al ser un gráfico así como ese, que no tiene regreso, digamos, a otra vez al plano, entonces queda como abierto y eso tiende a ser infinito, entonces por eso no converge. Es un problema de la gráfica, digamos, él lo detecta y no lo muestra, porque él calcula para todo, digamos, no solo para el intervalo en particular, sino en general, por la forma de operar de él. Pero sí podemos calcular las integrales individuales y ver que dan valor, digamos, solo la integral de... Ingeniero, Y disculpe, esa y cuadrado que no estaba multiplicando al 6x. es cierto, gracias porque te fijaste, era otra función la que estaba poniendo, ¿va? Entonces va así. Esto sí lo va a poder resolver entonces. Ujú. Gracias. No te vi quién sos, pero gracias. Eh, bueno, si ustedes observan, da casi parecido, da igual al cálculo que teníamos usando Scilab, pero no da el exacto, ¿verdad? El que es 0.0116, pero da. Entonces, estamos bien con Scilab, da exacto con Wolfram Alpha, mantiene la misma relación. Y disculpas porque yo me había equivocado aquí, en vez de por había puesto entre, porque estaba manejando la misma función última que teníamos. Y solo que ahí va hasta infinito, ¿verdad? Entonces hay una situación diferente. Bien, entonces ya solo habría que hacer esa... Bueno, ya vieron que funciona, que era lo que quería hacer, mostrar que en Scilab se puede hacer. Y se puede. Solo es de aprender a escribir esto. Si ustedes escriben lo que está en la presentación, van a reproducir los datos de la presentación y ya van a poder integrar. Y para la gráfica también pueden usar Wolfram Alpha, ¿verdad? Ustedes pueden investigar cómo se hace.
Entonces yo hasta aquí termino. Yo ya terminé la clase porque hoy terminé antes. Porque ya lo otro es usar Scilab, pero ya vimos que funciona, ¿verdad? Entonces está ¿cómo se llama? En la presentación cómo se usa Scilab. Preguntas. Carolina, fuiste tú, ¿verdad? Gracias, Carolina. Me salvaste, estás poniendo atención. No, no fui yo. ¿Quién fue entonces? Alguien. No vi porque como no estaba viendo la pantalla esta. Yo, Catherine. Ok, Catherine. Gracias, Catherine. Ok, Catherine, gracias. Gracias a todos por participar. No sé, preguntas, dudas, comentarios, invitaciones. Bueno, y tal. Entonces terminamos, señores. Voy a dejar de grabar y hasta aquí llegamos y voy a subir después la grabación. Recordarles, tenemos esa entrega de la tarea. Si alguien tiene dudas, consulte. Yo estoy tratando de responder las preguntas, aunque a algunos como que todavía les está costando entender qué es lo que tienen que hacer. Voy a repetir solo eso y terminamos. Digamos que yo quiero generar valores que sean multinomiales. Voy a hablar de la tarea. Los valores multinomiales, ¿cuáles son? Hay que saber. Entonces, pero no son valores entre 0 y 1. Entonces, los valores binomiales negativos, ¿cuáles son? Pero no son valores entre 0 y 1, son números enteros. Entonces, mi programa debe usar el generador para producir un número que sea binomial negativo o un número que sea multinomial. Así es como debe funcionar. Y el proceso sería el mismo que se hace con todas las otras distribuciones. Calcula las probabilidades de todos los resultados posibles y va haciendo las sumas acumuladas. Y al generar un aleatorio lo mete en un ciclo de repetición hasta encontrar donde el aleatorio es menor por primera vez. Entonces, comienza con el primer valor de probabilidad en 0, digamos. Entonces, suma 0 es la probabilidad de 0. Suma 1 es la probabilidad de 0 más 1. Suma 2 y así. Genera el aleatorio y pregunta. Está dentro de un ciclo que va desde 0 porque comienza en 0. Entonces, cuando I vale 0, pregunta, ¿es el aleatorio menor que suma 0? Puede ser sí, genera el 0. Si es no, incrementa I en 1 y pregunta, ¿es el aleatorio menor que suma 1? Puede ser sí. Si es sí, genera el 1. Y si es no, incrementa. Y así va. Hasta que el aleatorio es menor por primera vez, ahí termina. Y ya puede ir a otro aleatorio si le pide más datos, ¿verdad? Digamos que le pide 20. Entonces, en un ciclo mayor externo de 20 va a empezar a hacer ese ciclo interno que acabo de mencionar, hasta terminar los 20. Así debe funcionar. Y yo debo de elegir, digamos, eh, yo soy el usuario del programa, entonces yo debo de elegir los valores del parámetro de cada una de las distribuciones que voy a usar. Si voy a usar multinomial, entonces yo debo decir cuántos valores, cuáles son sus probabilidades y cosas de entrada, o sea, el usuario, no un ejemplo que ya esté hecho, ¿no? Porque entonces no serviría el programa nada más que para ese ejemplo. Y queremos programas que sirvan para todo tipo de multinomial, para todo tipo de binomial negativo, para todo tipo de las demás. Entonces, el usuario tiene que meter sus parámetros.
Yo tengo ya un esquemita de prueba para ver si sus programas están buenos. Entonces solo meto mis parámetros, me tienen que dar las respuestas que yo ya tengo. Eso es todo. Y ya subí al sitio una imagen de la rúbrica para que ustedes la descarguen y vean ahí, o la vean ahí en línea, si ya cumplieron todos los requisitos que pide. Y así van a tener, digamos, su propio control y ya van a saber qué nota van a tener. Entonces eso sería todo. Y terminamos bastante antes, quizás porque así salió ahora, nadie preguntó. ¿Preguntas? Vale, con eso que expliqué creo que ya tienen ya todos los elementos para trabajar. Les deseo lo mejor, ya no los voy a ver esta semana hasta el lunes que tengamos clase. Ya van a haber entregado la tarea y vamos a ir a la parte final de la unidad 2. O sea que ya sería algo así como trabajar aquellos casos de donde tenemos dos variables, pero queremos calcular valores esperados, covarianzas, coeficientes de correlación, esas cosas. Ya es otro capítulo del libro. Entonces ya vimos capítulo 7, capítulo 8 y el lunes comenzamos el capítulo 9 del libro de texto. Hagan los ejercicios del libro de texto y ya, y hagan su tarea y ya. El examen ya va a ser, ¿verdad? Después de la otra, de esta semana, ya viene, de esta que viene, ya viene el parcial, porque es después de la unidad 2, las dos primeras unidades. Deseándoles lo mejor, pues cuídense y nos vemos el lunes primero. Cuídense. Voy a dejar de grabar.